Soy Beatriz y lo primero que quería era agradeceros sobre todo el ambiente que generáis dentro del simposio, que yo al llegar nueva, no conocer a nadie, la verdad es que se agradece mucho. O sea, da una tranquilidad a la hora de explicar, presentarse y mostrar que muchas gracias a todos. Y bueno, lo que voy a presentaros es lo que os comentaba, la tesis doctoral que acabé en el 2020 y trata, bueno, la presentación de hoy se llama Metodología para el estudio de las competencias en procesos creativos, porque me centraré sobre todo en explicaros un poco la metodología de la tesis y las herramientas que he desarrollado en ella. El discurso que voy a llevar a lo largo de la presentación se divide en estos apartados. Parecen muchos, pero bueno, iré poco a poco explicando cosas muy por encima de cada uno de ellos, ¿no? Y es más o menos la estructura de toda la tesis, ¿no? Un primer contexto de dónde realicé la tesis, cómo y por qué. El siguiente, el marco teórico, que pasaremos muy por encima porque es más o menos lo que todos conocemos desde el ámbito de la educación y diseño que acaba de explicar Roberta precisamente. Y me centraré luego en, una vez vistos objetivos, preguntas de investigación, cómo los resolvemos a través de herramientas mediante la metodología, los resultados que obtenemos con ellas y una pequeña discusión y futuras líneas que se planteaban una vez acabada la tesis. Y ahí se hace un poco reflexión en cómo lo podemos enlazar con los objetivos de desarrollo sostenible. Porque no es algo que haya trabajado directamente desde la tesis, pero estos días, ayer y hoy, escuchando las presentaciones que habéis hecho y todo lo que habéis explicado sobre ello, sí que veo un montón de nexos que en un principio no me había planteado, pero que tanto en metodología como resultados creo que existen. Empezamos con introducción y bueno, este es el título de mi tesis, Análisis y definición de las competencias creativas de los diseñadores. Y es una tesis que fue codirigida entre la Universidad Pompeu Fabra, desde el Grupo de Investigación en Comunicación Científica, y el ISABA, con el grupo de investigación que creo, el ISABA Research, que es la Universidad de Diseño e Ingeniería de Barcelona. Y parte de la tesis también se enmarca este proyecto europeo que nos concedieron dentro del ISABA para estudiar precisamente el tema de mi tesis. Entonces contamos con el apoyo de la Comisión Europea a través del Creative Europe y el proyecto se llama Decoding European Creative Skills y el acrónimo es DEX. Entonces cuando me refiero en la presentación a él lo diré como DEX. Vale. Dentro del marco teórico, lo primero es explicar lo que ya nos acaba de contar justo Roberta. Como la disciplina del diseño es una disciplina totalmente orgánica, como muchas otras, como puede ser el arte, y se relaciona directamente con el contexto en el que estamos viviendo. Y desde hace ya bastante tiempo, todos los avances tecnológicos, de la información y toda la rapidez que se produce en la sociedad, también se vinculan directamente con el contexto que tiene que tener el diseñador en ella. Por ello, se cuestiona que los diseñadores necesitan adaptarse a este contexto y que tener las competencias creativas, la creatividad y las competencias propias del diseño hacen precisamente que puedan dar resolución a los problemas que se plantean en la sociedad y a enfrentarse sobre todo a futuros inciertos. También tener en cuenta que dentro de la profesión los diseñadores ya no se dedican al tema de producción técnica pura. Se dedican cada vez más dentro de las empresas a puntos de estrategia y este tipo de roles que no eran los que inicialmente llevaban a cabo hace unos años, que eran meramente productivos. Y en este ámbito, uno de los estudios más importantes es el del Design Council, que precisamente lo que explica es esto, cómo en la economía de Reino Unido está relacionada directamente, hace una relación directa con cómo personas que tienen las competencias de diseño resultan más rentables a nivel empresa que las que no. Y esto se debe sobre todo a las design skills, es lo que el estudio argumenta. Otra branca importante dentro de la tesis es cómo nos enfocamos nosotros al estudio del diseño y los procesos que llevan a cabo. Y esto desde el ámbito del diseño se comenzó en los años 60, sobre todo con los estudios de los procesos creativos. Fue como el acercamiento que se tuvo a la creatividad a través del diseño. Precisamente dentro del ámbito profesional, el factor diferencial entre los profesionales ya no es la adquisición de conocimientos, sino cómo conocer esta información, interrelacionarla y aplicarla de manera competente en los contextos en los que están trabajando. Por lo tanto, la importancia que tienen en este momento las competencias, en este momento y desde hace ya
un largo tiempo, dentro del ámbito profesional. Y dentro del ámbito académico, obviamente, pues a través del Plan Bolonia, como todos sabemos, con el aprendizaje, ¿no?, de los estudiantes y cómo evaluarlos a través de esto, que sean precisamente capaces de aplicar estos conocimientos, no tanto de memorizarlos. En cuanto a la definición de competencias, bueno, como sabéis, la definición de competencias, según el autor que estemos estudiando, según el ámbito, varía enormemente. Sobre todo varían los elementos que cada uno de los autores dicen que tienen las competencias, y entre ellos tenemos conocimientos, habilidades, rasgos de personalidad, actitudes, comportamientos, motivos o valores. Incluso entre estos autores hay muchos que unos de estos términos los consideran casi como sinónimos. Entonces, dependiendo a quién estemos estudiando, tenemos una definición, otra definición de competencias. La mayoría, los que trabajan son las tres brancas que comentaba ayer: conocimientos, habilidades, actitudes. Y por ello, dentro de este marco de la tesis, entendemos que las competencias son características de personalidad que interactúan de manera compleja para resolver de forma efectiva problemas tanto de la vida real como en entornos de contexto laborales o de educación concretos. ¿Y por qué nos centramos en estudiar las competencias? Para empezar, porque podemos identificarlas, las podemos ver en las conductas que tiene la persona, podemos medirlas, podemos ver qué nivel competencial tiene cada uno de ellos y también las podemos mejorar. Podemos generar recursos para hacer que estas personas adquieran ciertas competencias. Y ahora sí, ¿cómo se estudia la creatividad? A través del diseño. Y lo que os comentaba, a partir de los años 60 se empiezan a hacer todo el estudio de los procesos de los diseñadores, y en este ámbito también es verdad que muchos usan el término proceso de diseño como sinónimo de proceso creativo. Y también hay un guirigay importante sobre cómo se define cada uno de ellos. Dentro de la investigación entendemos que son sinónimos por el mero hecho de que damos por supuesto que en un proceso de diseño la creatividad es transversal y es intrínseca al propio diseño. Entonces lo usamos de sinónimo siempre. Y muchos de los autores, casi todos, lo que hacen es dividirlo en varias etapas. Entonces, a partir del análisis de qué etapas dividen, definimos estas 5 dentro del proyecto: descubrir, definir, desarrollar, evaluar y comunicar. Aquí lo trabajamos como proceso de diseño, pero bueno, se relaciona igualmente con un proceso de aprendizaje o creación de cualquier tipo de idea o proyecto. Y también definir que el proceso de diseño lo entendemos como lineal. Solo una vez lo hemos terminado y narramos qué proceso hemos llevado a cabo, pero en el transcurso del mismo llegas a una etapa, revisas, vuelves, relacionas. O sea, es justo lo que decías antes, es circular y tiene que serlo, pues si no sería seguir una receta. Y en este punto, igual que entendíamos que las competencias hacen que los diseñadores, los estudiantes puedan enfrentarse a un futuro incierto, desde el diseño se entiende que la creatividad tiene este rol y que les da como las capacidades para ello. Y más en una sociedad donde actualmente, al estar en puntos más de estrategia, el diseñador es problem solver desde hace años ya que se habla esto en la literatura. Además, analizar la creatividad desde el punto de vista de competencias, con ello conseguimos que no entendamos que un diseñador es creativo o no creativo, o que tiene creatividad, no la tiene, en algo tan binómico, sino que una persona puede desarrollar dentro del proceso ciertas competencias y que eso le lleva a un proceso creativo. El siguiente punto, ya para terminar el marco teórico, fue relacionar cómo podemos estudiar las competencias y la creatividad a la vez y, por lo tanto, encontrar los nexos comunes, ¿no?, entre unas y otras. En cuanto a la definición de ambos términos, encontramos que bueno, ambos son considerados como capacidades o circunstancias que hacen que el diseñador pueda resolver ciertos problemas. Además, son definidos como constructos complejos, no como una sola competencia o una sola entidad, ¿no? Y eso, que les hacen capaces de enfrentarse a contextos inestables de incertidumbre y dar problemas, o sea, dar soluciones, bueno, y generar más problemas también. En cuanto a cómo se analizan, desde la bibliografía queda muy claro que hace falta una metodología que sea mixta y que combine métodos tanto cualitativos como cuantitativos. Y tanto en las investigaciones competenciales como en la creatividad se puede desarrollar con estudios de caso, entrevistas, test o análisis de estos procesos. Y por último, el último nexo común es la importancia de la reflexión en la práctica del propio diseñador, tanto desde el punto de vista de la creatividad como competencial.
y esto se relaciona directamente con la educación y la autocrítica a la hora de trabajar mediante estos procesos. De todo este marco teórico sacamos 3 objetivos. El primero, identificar y relacionar aquellos aspectos entre competencias y creatividad, bueno, lo que acabo de explicar ahora mismo, de un punto más teórico. El segundo ya sería la parte de identificar y definir qué competencias ponen en práctica los diseñadores que vamos a analizar a lo largo del proceso de diseño o proceso creativo. Y para ello tenemos que identificar las conductas que demuestran que esta persona realmente está poniendo en práctica estas competencias. Y después establecer una relación entre estas competencias, los comportamientos que ponen a lo largo del proceso creativo. Y si en todos los puntos del proceso tienen lugar las mismas competencias, no, o algunas tienen más importancia en ciertas fases o etapas del mismo. Y por último, el objetivo de fomentar la autorreflexión en los diseñadores y estudiantes de diseño a la hora de diseñar. Y para ello, diseñar algunos métodos y herramientas que permitan realizar esta actividad, explorar y recoger datos cuantitativos, porque hasta ahora sería una investigación cualitativa a nivel internacional, y aplicar estas herramientas en contextos concretos, tanto de educación como profesionales. Y de aquí llegamos a las 4 preguntas de investigación. La primera es si existen estas conductas comunes, porque estamos dando por supuesto que sí, y hay literatura que lo afirma, pero bueno, en este contexto actual que hemos analizado, Barcelona, actualidad, si realmente existen. Y en caso de que existan, si conocerlas nos puede, o sea, conocer estas conductas concretas nos puede ayudar para analizar las competencias. Segundo, ¿qué competencias tienen en común? Porque estamos hablando de unas competencias comunes, pero tenemos que definirlas. Y si podemos identificarlas a través de estas conductas. Y una vez definimos las competencias, si realmente por las condiciones sociodemográficas que tenga cada uno de los diseñadores o estudiantes existen diferencias en las respuestas, bueno, en qué competencias o qué nivel competencial tienen. Y si en caso de que confirmemos con los datos que existen estas diferencias, con la investigación cualitativa se relaciona o no. Y por último, cómo podemos emplear toda esta investigación y estas metodologías a contextos de estudio sobre todo con jóvenes diseñadores y con estudiantes para fomentar esto, una autocrítica y una reflexión sobre su práctica. Y ahora me centraré más en lo que vamos a profundizar, ¿no? Que es la metodología. Igual veréis que paso por encima muchas cosas, pero bueno. Hemos empleado una metodología mixta, como veíamos en la teoría que tenía sentido hacer, y la dividimos en 5 fases. Lo primero que realizamos, una vez hecha toda la fase de bibliografía y demás, fueron entrevistas por incidente crítico. Se trata de entrevistas semiestructuradas, donde pedimos a cada uno de los diseñadores, diseñadoras, ingenieros e ingenieras de diseño que nos explicaran un proceso concreto que habían desarrollado en el momento de desarrollo de un producto, que fuera menos de hace 5 años, para que lo tuvieran fresco. Y entonces, según nos iban narrando todo el proceso, hacer preguntas indirectas, donde no condicionáramos nunca realmente a la respuesta, pues esto, para hacer que nos explicaran más en profundidad el proceso, incidiendo precisamente en aquellos momentos que fueron críticos durante el desarrollo, o sea, que hubiese una problemática, cómo la resolvieron, bueno, los momentos en los que vemos qué competencias ponen en práctica para poder sobrellevar, ¿no?, un problema con el que se han encontrado. Y las realizamos en el área metropolitana de Barcelona, fueron 14 entrevistas, 7 a diseñadores, diseñadoras, 7 a ingenieros e ingenieras, para tener una misma base de unos y otros. Y el objetivo era esto, identificar aquellas competencias que extraemos de la bibliografía y ver si ellos las ponen en práctica, cómo y cuándo, a través del proceso. Bueno, dentro del DEX, estas entrevistas se realizaron también, no os he explicado, este proyecto, el DEX, fue en colaboración con 2 universidades, con la de Ciencias Aplicadas de Salzburg y con el Tecnológico de Eindhoven. Entonces se replicaron estas mismas entrevistas en Salzburg y en Eindhoven, y con ello se hizo una publicación con sus transcripciones y un poco la metodología que se llevó a cabo para realizarlas. El segundo paso de esta metodología fue realizar estudios de caso. Para ello conseguimos realizarlo en una empresa aquí en Barcelona de diseño de producto, centrada en Sitting, que tiene
un equipo de diseño de 5 personas. Entonces, para ello realizamos primero una entrevista en profundidad con el Project Manager, como para entender cómo funcionaba el equipo, los tiempos y demás, y replicamos las entrevistas que habíamos realizado por incidente crítico con los miembros del equipo. Y esto nos permitió tanto ver si realmente el ámbito educativo que estábamos estudiando en la bibliografía se relacionaba con un caso real de una empresa que trabaja en equipo, no tanto a nivel individual como habían sido las entrevistas anteriores. Y el objetivo fue identificar competencias nuevas, reajustar las que ya teníamos y bueno, llegar a esto. Y también aplicamos una herramienta que es el empateograma del proceso creativo. Se trataba de analizar a lo largo del proceso creativo que nos iba narrando cada persona qué etapas, qué actividades concretas estaban desarrollando y en un baremo de emociones positivas y negativas que posicionaran en cada actividad cómo se sentían. Y luego eso, vinculado a los resultados sobre las competencias que habíamos resuelto, si se relacionaba realmente que tenían ciertas competencias o que veíamos que tenían esa competencia, con si se encontraban cómodos o no desarrollando esas actividades en ese momento proceso del proyecto. El tercer paso fueron observaciones no participantes, y esto igual se llevaron a cabo dentro del proyecto europeo, y entonces pudimos hacerlas durante una semana en Barcelona, una semana en Salzburg y otra en Eindhoven. Se trata de una observación directa, pero donde el observador no se implica directamente en lo que están realizando los participantes. Contamos con 105 estudiantes y entonces les dividimos en equipos de 4 o 5 personas. Trabajamos con 11 empresas porque uno de los objetivos del proyecto era la transmisión de conocimiento a las empresas, ¿no? Entonces conseguimos trabajar con empresas que no están vinculadas directamente al diseño, porque uno de los objetivos era demostrar a empresas que no trabajan con el diseño el valor que les puede aportar el diseño. Y entonces estas empresas les presentaban a los alumnos un problema real que tenían que solucionar, y durante esta semana los alumnos a través del diseño intentaban dar respuesta a este problema. Entonces analizábamos durante toda la semana cada una de las fases del proceso de diseño, dividido cada fase por un día, y mientras ellos las desarrollaban, un observador se encargaba de ver en cada uno de los equipos, determinar por cada persona en cada etapa del proceso qué comportamientos tenía, irlos apuntando, irlos analizando y entonces ver esto, identificar qué conductas llevaban a cabo para poder relacionarlas luego con cada una de las competencias y así tener indicadores, conductas concretas que nos demuestran que una persona está poniendo una competencia en práctica. Paralelamente a la parte más cualitativa, desarrollamos una herramienta digital que es un cuestionario online con preguntas que están enfocadas directamente a las competencias que habíamos identificado. Entonces, por cada competencia, que luego tuvimos 10, desarrollamos 5 preguntas. Cada competencia se divide en 2 dimensiones, entonces 2 preguntas por dimensión y una pregunta de contexto. Se trata de un análisis cualitativo que gracias al proyecto pudimos hacer a escala internacional, sobre todo con las universidades y obviamente los contactos que tenían ellas. Y en el momento de mi tesis pudimos analizar 1025 respuestas una vez limpiada la base de datos como respuestas correctas. Y ayer entre ellas había 4.600. Entonces, se trata de un proyecto que si se sigue realizando, ojalá se pudiera seguir analizando y ver si se corresponden con lo que analizamos hasta el momento, ¿no? Y el principal objetivo era eso, ver qué nivel competencial declaraban tener los usuarios que responden y si se podía relacionar directamente o sacar algunos baremos con respecto a las preguntas sociodemográficas que respondían. Entonces el cuestionario se divide en 2 bloques. El primero son aquellas cuestiones sociodemográficas, sexo, edad, nivel educativo, todo este tipo de cuestiones. Y después 50 preguntas que se cuestionan de esta manera, a forma de afirmación, en la que en un baremo de 1 a 5, con la escala de Likert, creo que se llamaba, puntúas si estás totalmente de acuerdo o totalmente en desacuerdo. Y entonces, igualmente, 11 de estas preguntas eran inversas, para que el usuario en ningún momento piense que por puntuar, lo puede pensar, pero que por darle a todas 5 no va a tener la mayor puntuación. Y al final del cuestionario obtenías un gráfico en formato araña
con cada una de las competencias que hemos definido y unos gráficos de baremo que tiene cada competencia y cada una de las dimensiones de la competencia, la puntuación que has obtenido. La última fase del proyecto ya era más la aplicación, ¿no?, de todas estas metodologías en el aula. Sobre todo, una vez analizado todo desde el punto de vista de la empresa, académico y con todos estos datos, ver cómo podíamos vincularlo realmente con los alumnos y con los que serán diseñadores, ¿no?, en el futuro. Vale, esto lo explico luego. Bueno, estas sesiones de debate era principalmente explicarles la metodología que habíamos llevado a cabo durante las observaciones que habíamos realizado, porque estos participantes eran los que habían participado en la observación, habían respondido la tool, y luego explicaré la metodología 360 que aplicamos, donde se evaluaban los unos a los otros. Entonces, sobre todo vimos la importancia de que ellos formen parte del proceso de evaluación, no de todos los puntos de la investigación, pero sí de algunos concretos, también para hacerles más partícipes y para que comprendieran realmente qué es lo que estábamos analizando, que fueran parte activa del análisis, no solo objetos de análisis. Bueno, como resultados, igual, 5 puntos que veremos rápido. El primero es el listado de competencias. Empezamos con lo que decíais ayer, una ristra enorme de competencias según la literatura dentro de la educación, dentro del diseño, y bueno, todo el proceso de metodología que hemos realizado era ir depurando, ir limpiando todas estas competencias y llegar a unas genéricas que veíamos a lo largo del proceso de diseño. Y las decidimos dividir en dos, por ejemplo, en competencia aprendizaje, dimensión curiosidad e interiorización de conocimiento, entendiendo que para que una persona tenga la competencia total aprendizaje, no sirve únicamente que tenga curiosidad, busque mucha información. Si realmente no interioriza ese conocimiento y luego no lo aplica, realmente no está aprendiendo. Igualmente, alguien que asimila muy fácil información, pero no tiene curiosidad, no investiga, no quiere formarse más, bueno, pues cada una de las competencias se relacionan directamente con dos dimensiones que la comprende. Después, a través de las observaciones y las entrevistas, conseguimos un listado de indicadores, lo que os comentaba, conductas concretas que demuestran que una persona posee una competencia. Y encontramos 3 tipos de indicadores. Os voy a enseñar como un ejemplo en el liderazgo, que es motivación y visión estratégica, ¿no?, las dimensiones. Entonces encontramos indicadores que consideramos positivos, es decir, que demuestran que esta persona pone en práctica esta competencia. Por ejemplo, para motivación, que durante el trabajo en equipo reafirman lo que están diciendo, lo que están haciendo a lo largo del proceso, ¿no?, como vamos muy bien, chicos, sigamos por aquí. Una negativa que nos demuestra con este comportamiento que esta persona no tiene esta competencia. Por ejemplo, en visión estratégica, un equipo que deja tantas cosas para el último momento, no ha sabido organizarse, que al final van atropellados. No nos está demostrando una competencia, sino su carencia. Y luego nos encontramos con algo que no habíamos planteado en un principio, que son aquellas competencias que no vemos en el comportamiento de la persona, sino en la actitud de los demás hacia ella. Por ejemplo, cuando los miembros del equipo plantean una idea o proponen algo, siempre se refieren a esta persona como para conseguir su aprobado. No es un comportamiento que esté teniendo la persona, pero es un comportamiento que vemos en los demás que nos demuestra que consideran a esta persona con esta competencia. El siguiente resultado, y esto me recuerdo mucho cuando explicasteis lo de afines y estos baremos, fue relacionar cada una de las competencias y dimensiones con cada etapa del proceso de diseño. Y al analizar los procesos vimos que tenían cierta presencia unas, otras y con más relevancia o menos en función de qué fase. Entonces definimos unas competencias y dimensiones que son necesarias en X fases del proyecto, otras que son recurrentes, es decir, que pueden darse o no darse, pero esto depende del contexto concreto en el que se desarrolle el proyecto o la temática que esté trabajando, y unas que son improbables, o sea, no tienen por qué darse, puede ser que en algún momento se den, pero no es una competencia que sea muy característica de ver dentro de esta fase. Igualmente, todo esto es más que revisable, tanto la definición de las competencias, y de hecho debería ser orgánico irse actualizando todo. Os voy a explicar muy breve también en algunos datos así del análisis estadístico que conseguimos con la tool. En cuanto a edad, teníamos unos datos donde el gran grueso de los usuarios eran entre 24 y 34 años, y esto se justifica porque dentro de las universidades obviamente es la edad en la que estábamos trabajando.
Y vemos que competencias como liderazgo, innovación y pensamiento crítico aumentan en medida que aumenta la edad, y sin embargo el trabajo en equipo disminuye. No hemos entrado, o sea, es un análisis descriptivo totalmente el que realizan la tesis, no hemos entrado en los porqués, pero bueno, se intuyen, por ejemplo, el trabajo en equipo, personas mayores que tengan puestos más altos, obviamente no tienen un trabajo en equipo como tiene un estudiante que acaba de llegar a la carrera. Entonces, bueno, hay datos que se obtienen, o sea, se interpretan como de una manera muy lógica, pero igual no hemos llegado a este nivel de análisis. En cuanto a género, está bastante homogénea la muestra, y vemos que los hombres declaran tener unas mayores competencias de aprendizaje, pensamiento crítico e innovación, mientras que las mujeres lo hacen en investigación y sensibilidad social y ecológica. También decir que este cuestionario es autodeclarado, por lo tanto, es una persona respondiendo sobre sí misma. Entonces, siempre tenemos que entender estos datos dentro de este sesgo. En nivel educativo, vemos que, como parece lógico, se incrementan las competencias, aprendizaje, autonomía y comunicación oral a medida que lo hacen el nivel educativo de los usuarios. Y en estatus profesional vemos que los autónomos presentan competencias más altas en autonomía, innovación y comunicación oral. Por último, os voy a explicar la metodología 360. Esto lo aplicamos primero en el caso de estudio y después durante las observaciones en cada una de las universidades. Este es el gráfico que obtenemos con la tool y lo que os decía, es autodeclarado. Es una persona respondiendo, lo hemos intentado obviamente desarrollar de la manera más objetiva posible, pero es una persona respondiendo sobre sí misma y su práctica durante el proceso de diseño. Entonces, en los equipos que realizamos de trabajo, lo que hicimos es entregar unos gráficos transparentes de estas mismas competencias a cada uno de los miembros del equipo. Y entonces tenían que responder sobre cada uno de sus compañeros el nivel competencial que creían que el resto habían tenido durante el proceso que habían desarrollado. De esta manera tenemos 3 niveles de lectura. El primero, que es autodeclarada, que es tu percepción. La segunda, que es la grisalla, que es la media de la percepción que tienen tus compañeros de trabajo sobre tus competencias. Y una tercera, que es la percepción que tú tienes de media sobre tus compañeros de trabajo, o sea, cómo de crítico eres con ellos. Y aquí definimos 3 perfiles. El primero es aquel que, bueno, encaja, es bastante coherente, los resultados que se da a sí mismo a través de la herramienta digital con los que obtenemos a través de los miembros del equipo. El segundo es una persona que tiene unas puntuaciones más bajas cuando se evalúa a sí mismo que cuando es evaluado por los demás. Y también vemos que en estos casos, en la mayoría, las puntuaciones que da a los demás miembros del equipo también suelen ser bastante elevadas. O sea, tiene una visión más positiva del trabajo de los demás que la que tiene del mismo, por lo tanto es bastante autocrítico. Y el caso opuesto, aquella persona que cuando declara sus propias competencias están más dimensionadas que cuando la declaran los demás miembros del equipo. Y vemos que se relaciona directamente con una persona que puntúa con un puntaje bastante más bajo las competencias que tienen los demás miembros del equipo. Por lo tanto, es mucho más crítica con el trabajo de los demás que con el trabajo propio. Pero igualmente esto tampoco hemos entrado, pues es más psicológico, no hemos entrado a profundizar más que descriptivamente. En cuanto a, para finalizar ya, discusión, para ir contestando un poco a las preguntas de investigación, si existen estas conductas, ya hemos visto que sí, y lo hemos visto a través de las conductas y los indicadores que hemos definido. En total teníamos 176 conductas, después de toda la limpieza que hicimos con los observadores, para cada una de las competencias. Y bueno, son los comportamientos concretos que también vimos que nos eran muy útiles, como apunta la bibliografía igualmente, para luego desarrollar más observaciones. Hicimos un caso con una auditoría creativa con Médicos Sin Fronteras y entonces aplicamos todos estos indicadores y vimos que cuando los analizábamos ya no era buscando indicadores nuevos, sino viendo si esas personas ponían en práctica estas competencias. Entonces era simplemente ir haciendo un check. Por lo tanto, tener ya estos indicadores definidos es una herramienta muy útil para evaluar en futuros grupos de investigación, o sea, en futuras observaciones y grupos. Igualmente ver si hay que añadir nuevos o no, pero es un muy buen punto de partida. En cuanto a qué competencias tienen y cómo podemos identificarlas, cuáles tienen son las que os he explicado, por lo tanto no voy a entrar, pero en cuanto a la metodología que hemos empleado, os voy a explicar un poco cómo vemos lo más fuerte, ¿no?, de cada uno de estos puntos. Y el primero es que
Unir las entrevistas con los casos de empresa nos permite generar un listado y unas definiciones que consideramos que son bastante sólidas y que podemos aplicar tanto en un contexto educativo como profesional, porque los hemos obtenido de ambos. Unir los casos de estudio con las observaciones no participantes nos permiten definir estas conductas. Por lo tanto, podemos coger estos listados que hemos creado, estas definiciones, y ver en casos prácticos realmente cómo se materializan y más en cómo las desarrollan, ¿no?, las personas. Y sobre todo la importancia, por lo que decíamos, de cómo se relacionan cada una de las etapas del proceso de diseño con las competencias, la importancia que tiene observar la totalidad del proceso de diseño. Si nos quedamos sin ver la última fase, seguramente no estamos viendo la competencia de comunicación oral. Bueno, la veremos en el proceso, pero no... Bueno, la importancia, como sabéis, igual en los procesos de aprendizaje, de que sea toda. Y sobre todo, de dejar margen, después de realizar todo el proceso, a la reflexión y a la autocrítica, que muchas veces, incluso en la educación, no lo hacemos y es parte importante del proceso mismo. Si existen diferencias, ya hemos visto que sí, y si se corresponden con las observaciones, me voy a centrar en contestar esto. Y en un caso, lo quiero explicar con un caso concreto, que es la de trabajo en equipo, ¿no? Se trata de la competencia en la que hemos encontrado más indicadores. De los 176, 26 son de esta competencia concreta. Por lo tanto, parece que es la competencia que está más presente, ¿no?, dentro de los procesos que hemos observado. Sin embargo, la Creative Decoding Tool, en el cuestionario, es la que tiene una media más baja. Por lo tanto, los datos cualitativos nos están diciendo que es la que está más presente y los datos cuantitativos nos están diciendo todo lo contrario, que es la que menos tienen los usuarios que están respondiendo. Entonces, si nos quedamos en esta fase de análisis, es totalmente contradictorio. Sin embargo, cuando analizamos los indicadores, vemos que tenemos 9 indicadores que son positivos, que nos demuestran que las personas tienen esta competencia, y 17 que nos demuestran que esta persona no las tiene. Entonces, si profundizamos en el análisis, vemos que sí se corresponden los datos de la cualitativa con la cuantitativa, que si nos quedamos en una fase de análisis más liviana, más superficial, serían contradictorios. Por último, si se pueden emplear y cómo, en estas sesiones de debate nos ha permitido precisamente esto, ¿no? Unir los resultados autodeclarados con la coevaluación 360, que hace que sean partícipes del propio proceso de evaluación, y las observaciones que fuimos haciendo los observadores durante las no participantes, hacen que los propios participantes se posicionen en el punto de vista de persona que evalúa. Y esto les hace también más partícipes del proceso y de analizar tanto a sí mismos como al resto de compañeros. Y vemos que esto es importantísimo desde la educación y que muchas veces lo obviamos, pero al menos en este contexto concreto analizado en diseño es parte del proceso sí o sí, y es uno de los objetivos, ¿no?, de desarrollarlo. Y ya así, para terminar, como reflexión final, futuras líneas que se planteaban era obviamente profundizar en el análisis de los datos, porque la tool ha seguido creciendo y sería interesante ver si se relacionan o no y cómo evolucionan estos primeros datos que tenemos, si se mantienen o no. Y también tener más nos permitiría a lo mejor definir ciertos perfiles. Y también analizar la variable contexto que os comentaba, que por el volumen de datos vimos que no era relevante con estos datos analizarla, porque era si unas personas ponían en práctica esta competencia o no, en función de si el contexto les permitía desarrollar la competencia. A lo mejor no tenían la competencia innovación porque estaban en una empresa en la que no tenía cabida. Entonces no podemos afirmar que esta persona no la tenga, sino que el contexto no le permite desarrollarla. Y no teníamos un volumen de datos suficiente como para ello. El siguiente sería desarrollar la tool para distintos contextos. Ya se está desarrollando para empresas con otra tesis doctoral y también vimos que era útil para generar equipos de trabajo. Y la finalidad de esto era sobre todo una actividad que realizamos con empresas dentro del proyecto, que eran como un speed dating. Entonces la empresa dibujaba el perfil competencial que estaba buscando para añadir con un puesto de trabajo a su empresa, y los alumnos, a partir de la Creative Decoding Tool, teníamos unos resultados de gráfico anónimos. Entonces hacíamos match entre lo que competencialmente buscaban las empresas
con los datos que teníamos de los alumnos. Y entonces cada empresa tenía una serie de perfiles que veíamos que podían encajar y entonces hacían estas entrevistas rápidas. Entonces vimos que, bueno, es algo resolutivo obviamente, pero era como un buen inicio para empezar con estos diálogos, ¿no? y las entrevistas. Y sobre todo el aplicarlo a campos de estudio nuevo como podrían ser los objetivos de desarrollo sostenible, porque indirectamente, según los hablabais estos días, hay como muchos términos similares o, por ejemplo, la de sostenibilidad se trata de una competencia que solo hemos visto presente en aquellos proyectos que estaban directamente relacionados con ello. Por ejemplo, cuando trabajábamos con empresa de chacha ambiental o en Salzburg trabajamos con una comunidad de gitanos rumaníes que bueno, lo que intentaban, el problema que tenían y queríamos ayudar a resolver era cómo eran vistos por la sociedad dentro de la ciudad. Entonces, esta competencia como que la observamos solo en aquellos proyectos que estaban directamente relacionados con algún tipo de esta problemática. Y creo que esto no debería ser así, y es lo que estamos viendo, ¿no?, estos días. Por último, aplicarlo en ámbito educativo y profesional haciendo un seguimiento. La tool estaba desarrollada para cada 6 meses pasarla a los alumnos. Entonces, poder hacer un registro a lo largo de toda la academia de cómo iban evolucionando o no las competencias que tenían. Y en el ámbito profesional se puede usar exactamente para lo mismo. Y por último, la última finalidad, si partimos de que las competencias se pueden mejorar, pues obviamente si tenemos toda esta información, todos estos resultados, generar espacios formativos, recursos que permitan formar a estudiantes y a los diseñadores en las competencias que vemos que realmente necesitan, ¿no? Y ya está, con esto termino. Muchas gracias.